¿Alguna vez te has preguntado si como cristianos debemos de pagar un precio para seguir a Jesús? En este momento estarás escuchando Discípulos que no quieren pagar el precio, inspirado por el Espíritu Santo, basado en Lucas capítulo 9. Este mensaje es traído de parte del ministro Mike Morisco. Terrenalmente, cuando uno tiene sed y quiere comprar un agua, primero tiene que pagar el precio del valor de la botella de agua, no es regalada. Cuando uno quiere un auto, tiene que pagar el precio del auto, no te lo regalan. Cuando uno quiere una casa, tiene que pagar su precio, no se la regalan. Sea lo que sea que queramos obtener aquí terrenalmente hablando, se tiene que pagar un precio para poderlo obtener. Incluso el poder obtener dinero para todo esto, se tiene que pagar un precio. Ese precio es nuestro tiempo. Es algo que nunca podrás obtener de regreso. Entregamos nuestro tiempo en cambio de una paga monetaria. Ahora, cuanto más para lo espiritual, debemos pagar un precio para ser discípulos de Jesús. Muchos dirán, no hay precio que pagar porque Jesús ya pagó el precio. Y sí, Jesús ya pagó el precio en la cruz, y es por medio de ese sacrificio que Dios nos brinda la salvación. Pero para ser discípulos del Señor Jesús, también debemos pagar un precio. No hablo de un precio como una mensualidad o una cierta cantidad de dinero. No. Hablo de algo más importante que el dinero. Su palabra nos habla sobre «carga tu cruz y sígueme». Pero muchos no estamos dispuestos a cargar nuestra cruz y preferimos caminar sin ella. Otros no tienen la menor idea de que existía una cruz que debemos cargar, y mucho menos el significado de ella. En este mensaje estaré utilizando bastante la palabra discípulo, así que me gustaría que supiéramos su definición. Un discípulo, según la Biblia, es un seguidor y aprendiz constante del Señor Jesús que adhiere sus enseñanzas, haciendo de ellas su regla de vida y conducta. Es decir, una persona que sigue, escucha y vive conforme a sus enseñanzas. Así que todo aquel que quiere seguir a Jesús y vivir conforme a sus enseñanzas es su discípulo. El enfoque de este mensaje, el cual es titulado «Discípulos que no quieren pagar el precio», es para que el Espíritu de Dios redarguya vuestros corazones. Dios, a través de este mensaje, entristecía mi corazón, porque me hablaba diciendo que hay muchos cristianos cómodos que quieren vivir una vida cristiana relajada, cómoda, sin esfuerzo alguno. Cristianos que quieren seguir a Jesús pero sin cargar su cruz. Al venir a la iglesia, para muchos, es un esfuerzo grande en forma de sacrificio, como si estuvieran asistiendo por el simple hecho de cumplir con el hombre terrenal, como si al asistir le estuvieras haciendo un favor a los ministros, a tu esposo o esposa, incluso como si le estuvieras haciendo un favor al pastor. Pero el asistir a la iglesia no debería ser un esfuerzo de sacrificio, solo debería ser un esfuerzo voluntario dado por amor. Como un acto intencional de amor hacia el Señor Jesús, en forma de devoción, entrega total, de obediencia no al hombre sino a Dios, de obediencia a su palabra y para esto requiere perseverancia. No cuando quiera o pueda, no cuando no me encuentre cansado, no cuando todo esté bien, no cuando no tenga nada que hacer. Esto debería de ser un esfuerzo, pero como acto de amor a Dios. A pesar de estar cargados mentalmente con todas las preocupaciones del mundo, aún seguimos sin desmayar peleando la buena batalla de la fe. Ahora les pregunto, ¿te está hablando el Señor? Si aún no crees que te está hablando a través de este mensaje y solo piensas que esto solo aplica a tu prójimo y no a ti, pídele al Señor. Utiliza al ministro Morisco como un vaso útil delante de ti y que me hable, Señor, aunque me duela, moldéame como tú quieres que yo sea. Abran sus Biblias en Lucas 9:57. Estaremos hablando de 3 personajes en la Biblia, a los cuales Jesús les da una respuesta dura pero necesaria. Antes de leer, es importante notar que en los versículos y capítulos anteriores, Jesús ya había realizado milagros, expulsado demonios, y sus 12 discípulos ya le seguían. También en este mismo capítulo podemos ver que Jesús anuncia su muerte 2 veces, haciéndonos notar que su propósito en la tierra se acerca,
y es entonces cuando estos tres personajes son expuestos delante del Señor Jesús. De acuerdo a los versículos anteriores a los que vamos a leer en este momento, sabemos que Jesús en su camino hacia Jerusalén, donde Él cumpliría su propósito, se detiene en Samaria, pero al no ser recibido continúa a otra aldea. Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús: «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Y dijo a otro: «Sígueme». Él le dijo: «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo: «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». Entonces también dijo otro: «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Los nombres de estos tres personajes no son revelados porque eso no era lo importante. Pero lo importante era el mensaje que Jesús quiera transmitir a través de este encuentro. Antes de explicar lo que sucedía aquí, debemos saber que en el próximo capítulo, Lucas 10, Jesús mandó a 70 discípulos escogidos, los cuales envió en dos a predicar el Evangelio como corderos en medio de lobos, según Lucas 10:3. Pero continuemos con lo que acabamos de leer en el capítulo 9 de Lucas, versículo 57. El primer personaje. En el primer personaje vemos que éste va hacia Jesús. Jesús no fue hacia él, sino que este varón fue hacia Jesús. Tenía un buen sentir, el cual era seguir a Jesús. Este personaje le dice a Jesús: «Te seguiré a donde quiera que vayas». Un ministro o predicador común solo diría: «¡Guau! ¡Qué bonito deseo tiene! ¡Gloria a Dios!». Pero Jesús no era un hombre cualquiera. Él era 100% hombre, pero también 100% Dios. Dios manifestado en carne, de acuerdo a 1 de Timoteo 3:16. Nosotros como discípulos, como seguidores de Jesús, solemos tener el mismo sentir como este primer personaje que se encuentra aquí en Lucas 9. Con el mismo sentir de seguir a Jesús. Incluso decimos lo mismo que este personaje dijo: «Hasta el último día de mi vida». ¿Se acuerdan de esas palabras? ¿El día que nos bautizamos? ¿Fue un bonito sentir o no? Sí, pero veamos si para Jesús un bonito sentir es más que suficiente cuando se trata de seguirle para ser su discípulo. Cualquiera que confiese a Jesús como su único Señor y Salvador, ese está decidiendo ser su discípulo. Pero veamos cómo el Señor Jesús le respondió a este primer personaje conforme a su omnisciencia. Lucas 9, 58. Y le dijo Jesús: «Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Les comenté que Jesús tenía la característica de ser omnisciente, y para confirmar la omnisciencia de Jesús, primero es importante saber la definición de la omnisciencia. Omnisciencia es la capacidad de conocer todas las cosas, el pasado, presente, futuro. Jesús, en su omnisciencia, ya conocía los corazones de cada uno de sus discípulos y escogió a cada uno de ellos con un propósito. Podemos ver la omnisciencia de Jesús al dejarle saber a sus discípulos que uno de ellos le traicionaría antes de que sucediera. Entonces, Judas lo traicionó y aún así lo escogió. Podemos ver la omnisciencia de Jesús al dejarle saber a Pedro que lo negaría 3 veces antes de que aconteciera, y así aconteció. Jesús, en su omnisciencia, conocía lo que habitaba en cada uno de los corazones de los fariseos religiosos, con las cuales habitó, y en su preciso momento les describe lo que había en sus corazones. Entonces, Jesús en su omnisciencia le dejó saber a este personaje, con disposición de seguirle en el momento, que, en otras palabras, un discípulo de Dios no tendría comodidades. Aclarando que ser un discípulo fiel requiere ser capaz de pagar el precio de la incomodidad. Es muy posible que Jesús sabía que cada uno de estos 3 personajes no estaría dispuesto a pagar el precio de ser su discípulo.
Podemos notar que este primer personaje no dijo nada más. Solo dijo, en otras palabras, «Te quiero seguir hasta los fines de la tierra». Jesús le respondió de esa forma porque él sabía lo que había en su corazón, así que no había necesidad de que este primer personaje dijera algo más. Muchos queremos seguir a Jesús en su momento por la emoción, incluso por los panes y por los peces. Queremos seguir a Jesús por las bendiciones que Él nos puede otorgar, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. A ser pasados por el proceso. Hacer lo que Dios nos pide que hagamos, como el simple hecho de no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, o de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Continuamos con el segundo personaje. Lucas 9:59. Y dijo a otro, «Sígueme». Él le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». ¿Qué le costaba a Jesús decirle a esta persona? «No te preocupes, te entiendo. Ve y entierra a tu papá, que debes honrarle». Recuerden que en aquellos tiempos el honrar a los padres era mucho más importante que el día de hoy. Pero entonces, ¿por qué Jesús no simplemente accedió y comprendió que su papá había fallecido y tenía que enterrar a su padre? Jesús entendía que tenía que honrarlo, pero Jesús entendía algo que ninguno de estos tres personajes entendía. Entendía algo que incluso hoy en día tú y yo no entendemos, que el reino de Dios debería de ser prioridad antes de todas las cosas. Pero como cristianos, ¿cuántas de las veces no preferimos quedarnos en casa a descansar, al cabo que Dios comprenderá? Preferimos irnos a trabajar al cabo. Dios entiende mi necesidad y nos justificamos diciendo, «Esto no perjudica en mi relación con Dios». Dejar de asistir a la iglesia en vez en cuando no hace daño. Preferimos buscar nuestras necesidades primero y después, solo después pongo la casa de oración en mis planes. Primero me voy al trabajo en lugar de ir a la iglesia, al cabo, Dios comprenderá. Primero veo una serie de Netflix o una película y después me pongo en oración. Después leo la Biblia. Después trabajo en la obra de Dios. Al cabo, Dios comprenderá. Si ese fuera el caso porque Jesús no comprendió a este segundo personaje, no le pidió nada malo al Señor Jesús. Y estoy seguro que Jesús no hablaba de que no era importante honrar al Padre enterrándolo, o incluso no está diciendo que no era importante tener comodidades. Sino él sabía que encima de todo esto, lo más importante era estar dispuestos a dejarlo todo por ser su discípulo. Veamos al tercer personaje. Lucas 9:61. Entonces también dijo otro, «Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa». Y Jesús le dijo, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». Este tercer personaje estaba dispuesto a seguirlo, pero solo le pedía a Jesús algo que ante sus ojos era sencillo, pero ante los ojos del Señor Jesús era algo sin nada de importancia comparado al reino de Dios. Recuerden que Jesús ya iba a Jerusalén a morir su carne, al ser crucificado. Lo importante de ser crucificado era que, al igual que por medio de un hombre, Adán, perdimos el dominio, la autoridad y la salvación, asimismo por medio de su sacrificio, lo obtuvimos de regreso. Muchas de las veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad antes de hacer la voluntad del Señor. Primero déjame hago esto y esto otro, y después leo la Biblia, y después salgo a evangelizar, y después oro, y después voy a la iglesia, al cabo Dios comprenderá. No, así no funciona el ser discípulos de Jesús. Esperamos que Dios nos comprenda cuando nosotros debemos de entender lo que está hablando. Los que no comprendemos somos tú y yo. Lo único que el Señor Jesús comprende es que tú y yo no entendemos el precio de ser sus discípulos. Eso es lo único que Él comprende. Queremos ser discípulos que no quieren pagar el precio. Nos olvidamos de lo que dice en Mateo 22, 37 y 38, el gran mandamiento. Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Queremos ser discípulos que no quieren pagar el precio. Unos buscamos a Dios solo cuando lo necesitamos como si fuera un talismán. Lo buscamos solo cuando nos encontramos enfermos, como si Él solo fuera nuestro doctor. Y si Él es doctor de doctores, pero no debemos de buscarlo solo por los panes y los peces. Ahora la pregunta es, conforme a Mateo 22:37, ¿en dónde está puesto tu corazón? ¿Hacia dónde va tu alma? ¿En dónde se encuentra tu mente? ¿Te la pasas meditando de su palabra de día y de noche, como dice su Escritura, o te la pasas pensando cosas vanas? ¿Te la pasas preocupándote de las cosas terrenales? ¿Amas al Señor con todo tu corazón, o tu corazón solo está puesto en tu trabajo? ¿Solo en tu familia? ¿O solo en ti mismo? Jesús, en el capítulo 10, después de haber escogido a sus 70 discípulos, les dice esto. En Lucas 10:4. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los obreros pocos. ¿Qué te dice eso? Que no muchos están dispuestos a pagar el precio. Dice su palabra que hay tiempo para todo, y estoy seguro que Dios no habla sobre no descansar, pasar tiempo con la familia, o hacer lo que más te gusta como tu pasatiempo favorito, viajar o incluso trabajar si eso es lo que te gusta. Hay tiempo para todo, dice su palabra, pero hay hombres que pareciera que viven en su trabajo. Pareciera que viven para el trabajo y no viven para el Señor. Y no estoy hablando de que trabajar es malo. Dice su palabra que el que no trabaja, que no coma. También dice 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. El problema aquí es cuando solemos poner a Jesús en segundo lugar, ahí es cuando te deberías preocupar. Cuando nuestro hijo es puesto en primer lugar, un ejemplo claro es cuando Dios probó a Abraham al poner a su hijo como sacrificio. Dios no quería quitarle la vida a su hijo, ni mucho menos quitárselo a Abraham. Solo quería confirmar la disposición de Abraham de estar dispuesto a entregarlo todo. Otro ejemplo es cuando Judas vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Nosotros decimos, nunca te vendería como lo hizo Judas, ese sí se pasó. Pero con nuestros hechos preferimos nuestro trabajo antes que al Señor. ¿Acaso no es lo mismo? Lo intercambiamos por unas monedas. Hoy les exhorto con amor. El dedicar tiempo a tu familia es importante. El hacer lo que te gusta no tiene nada de malo, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. El proveer para tu familia no es malo. Pero si quieres ser su discípulo, debes de estar dispuesto a ponerlo a Él en primer lugar en todo momento. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si te gustó este mensaje, te invito a que sigas esta cuenta y compartas este mensaje con alguien para que sea de gran edificación para sus vidas. Su amigo, el ministro Mike Morisco. Dios les bendiga.